Práctica 1. Comportamiento de un diodo semiconductor en el circuito de corriente directa y corriente alterna. En el presente circuito se encuentra un diodo sometido a dos fuentes de voltaje, entre ellas una fuente de corriente directa y una fuente de corriente alterna. La fuente de directa es de 5 volts y la fuente alterna es de 10 seno de WT de volts. Para que podamos tener un valor de 10 de voltaje, a la fuente le dimos un valor de 14.2. Esto porque multiplicamos la raíz de 2 por los 10 que se cuentan como el voltaje RMS para obtener en sí el voltaje que deseamos, ya que este es el voltaje pico, los 14.2. Bueno, vamos a observar el comportamiento del diodo y a calcular o predecir la salida, que sería el voltaje y corriente, más bien el voltaje de la resistencia 5 de 1,4K. Entonces vamos a reproducir nuestro circuito y observar qué es lo que pasa. Podemos notar que efectivamente aquí hay 10 volts de voltaje, y podemos observar que aquí tenemos un voltaje de 0.66. En los cálculos realizados en clase teóricos se utilizó un diodo con una caída de voltaje de 0.5. Debido a la variación que tenemos aquí, tendremos que volver a calcular los datos para ver si afecta a estos, que sería la corriente y voltaje de nuestro circuito. Entonces mostraré los datos obtenidos en clase, que son los siguientes. Se supone que nuestra corriente de directa debería de ser de 1.25 miliamperes. Sin embargo, aquí nos están saliendo 17. Nos están saliendo 17 miliamperes. ¿A qué se debe esta varianza? Pues a los cálculos que hicimos con la caída de voltaje de 0.5. Al igual que la corriente, el voltaje de directa también sufre una variación. Aquí tenemos un voltaje directa de 1.64, que la verdad pues sí es un gran cambio del voltaje que tenemos calculado aquí, que es de 1.75 volts, y se debe a lo mismo, a la caída de voltaje que tenemos en este diodo, al que se usó en los datos teóricos dados en clase. Igual, en corriente alterna, podemos apreciar que la corriente del diodo tiene un valor de 1.98 y aquí tenemos un valor de 2.15. Igual en el voltaje, aquí tenemos un valor de
2.77 y aquí podemos apreciar que el valor cambia a 3.02. Ok, ahora vamos a observar los cálculos realizados y ver si coinciden con lo que tenemos aquí. Volvemos a recalcular la corriente del diodo en corriente directa y exactamente al cambiar el valor de la caída de voltaje de 0.5 a 0.66, que es el que tenemos en el simulador, nos da el valor de 1.17 miliamperes. Al igual, con el voltaje de los cálculos, al reanudar, pues como lo calculamos por medio de la corriente que sí cambió, lo multiplicamos por la resistencia por medio de la ley de Ohm y nos sale que el valor aproximado es de 1.64 volts, que es lo que tenemos aquí en la salida. Entonces coincide. Sin embargo, los valores de la corriente alterna difieren en aproximadamente un 5%. ¿Por qué? Bueno, es obvio que nuestra resistencia dinámica ya no es la misma que se calculó con anterioridad, que el valor era de 20 ohms. Aquí el valor cambia a 21.36. Entonces se rehace el cálculo y nos da una corriente del diodo en alterna de 1.97 seno de WT miliamperes. Y aquí tenemos una corriente de 2.15. Si sacamos, si 1.97 es el 100%, 2.15, ¿cuánto es? Bueno, quiere decir que nuestro resultado varía un 9% más, es un 109.13% del que difiere. De igual manera, en nuestro voltaje de corriente alterna, aquí nos salió un cálculo de 2.77. Entonces, si 2.77 es el 100%, 3.02 volts de alterna, ¿cuánto será? Bueno, esto quiere decir que también difiere en un 109% este resultado. Bueno, podemos observar la señal sinusoidal que nos da la salida por medio del osciloscopio. Aquí la podemos percatar cómo varía la señal de una posición positiva a una negativa. Y pues podemos observar que a pesar de que los datos de corriente alterna en el circuito simulado difieren un poco, no es mucha la diferencia, porque es normal que en los simuladores en veces los datos difieran. Aquí tenemos la curva de comportamiento del diodo. Y aquí está su voltaje de su caída de tensión.
que en nuestro caso nuestra caída de tensión se ubica en el 0.6, aquí estaría, efectivamente. El objetivo de la práctica era entender, analizar y comprobar el comportamiento del diodo semiconductor en corriente directa y corriente alterna. Lo que pasa con nuestro diodo, aquí en la práctica, es que como la señal alterna pasa de un polo positivo a un polo negativo, se va a estar polarizando de diferente manera. Entonces, cuando llegue al otro polo, el diodo se va a polarizar inversamente a como está, y va a dejar de conducir esta parte debido a que se va a comportar como un circuito abierto. Y pues creo que eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.